Bueno, 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 gente, en el trayecto de este parche hemos tenido grandes cambios en general. Tenemos cambios a campeones, tenemos cambios a los ítems, tenemos cambios en la jungla, tenemos cambios en el mapa, tenemos cambios en los súbditos. Entonces, estos cambios radican en una ventaja considerable en el trayecto de nuestros juegos y debemos entenderlos, pues obviamente para dominar el juego, ¿cierto? En el trayecto de estos días les subiré contenido de cuáles fueron los cambios principales y absolutamente todo lo relevante. En este video hablaremos sobre los cambios de los ítems, sobre los cambios de algunos personajes, bueno, de prácticamente los personajes que hicieron cambios y les comentaré las adaptaciones de la tier list dependiendo pues obviamente el win rate de cada uno de los personajes de diamante en adelante, ¿cierto? Muy importante esto, entenderlo porque no se basa en la mecánica del personaje, sino su efectividad en medio de los gameplays, pues obviamente para poder ganar más partidas. Es decir, si juegas este personaje, tendrás más posibilidades de ganar. No quiere decir que los personajes de tier D no funcionen. De hecho, sí funcionan, pero algunos de ellos son altamente mecánicos y pues por ende no vamos a poder sacarle el máximo provecho. También recordarles que no va a estar en la tier list Yadia, porque Yadia es nueva y pues obviamente no es un personaje que tenga en estos momentos datos de su win rate. Por esa razón la dejé un poco de lado. Y dato adicional, hay diferentes personajes que se pueden jugar en diferentes líneas, como lo puede llegar a ser Dharma y como lo puede llegar a ser Arthur, entre otros, ¿cierto? Que son personajes que se pueden jugar en la jungla y que también se pueden jugar en la línea de choque. Es un ejemplo, ¿cierto? Porque hay muchos más ejemplos. La cuestión está en que estos solamente los colocaré en una sola tier porque pues es la efectividad o en el lugar donde se marca directamente su mayor porcentaje de win rate en estas líneas. ¿Listo? Ya dejando en claro eso, quiero hacer un pequeño resumen de Yadia. Yadia es un personaje muy bueno, muy complicado que pues te sirve pues obviamente para ser demasiado agresivo. Adquieres oro constantemente, tienes efectos de control, tienes curaciones constantes y la verdad es un personaje bastante bueno. Necesitas mucha práctica con el personaje para poderlo dominar al máximo. Por eso, yo lo colocaría en tier S si la sabes dominar correctamente, pero si no la sabes dominar o apenas estás empezando con ella, la colocaría perfectamente en un tier C porque la verdad es un personaje que requiere manos y análisis dentro del juego porque te quedas bastante expuesto gracias a tu kit de habilidades. Entonces, nada, ya pasando por esa parte, quiero comentar directamente los ítems. Los ítems recibieron tres grandes cambios. Por ejemplo, el Cazador del Sol no recibió cambios, pero sí su contraparte, el Rompedías. El Rompedías antes aplicaba un 20% de reducción o de perforación física porcentual, o sea que era muy bueno contra tanques. Ahora le redujeron eso a 15%. Pero ojo, recuerden que antes era un 20%, pero esto se aplicaba el doble por ser personajes a distancia, o sea, un 40%. En este caso, al ser un 15% y aplicarse el mismo concepto del doble, pasa a un 30%, lo cual su efectividad fue completamente bajada, ya que pues hay que tener en cuenta que tenemos ítems que trabajan por porcentaje de vida máxima, como lo es el día del juicio final, y también otros ítems que nos sirven contra tanques como lo es el rompeestrellas. Entonces, mucho ojito que este nerfeo para mí me parece bastante inteligente, pues por las posibilidades de build que hay directamente con este tipo de personajes. Otro ítem que recibió un cambio bastante interesante fue Cielo Puro. Antes, este ítem nosotros lo podíamos usar bajo efectos de control para poder reducir el daño que nosotros recibíamos. ¿Listo? Se podía activar mientras estábamos bajo efectos de control y nos hacía esa activa de reducción de daño. Eso quiero que quede claro, pero la activa de reducción de daño se mantiene. Lo único que hicieron ahora fue que nos podemos quitar el efecto de control que teníamos en ese momento, lo cual es una locura. Cualquier congelar, stun y silencios, entre otros, pueden llegar a ser contrarrestados. No estoy 100% seguro si se puede directamente con supresiones, como lo puede llegar a ser la ulti de Liang o la ultimate de Don Juan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que estas no se pueden inhabilitar con de cualquier otra forma. Y dato importante, que tampoco estoy 100% seguro si se puede directamente con knockups, o sea, habilidades que te levanten, como puede ser por ejemplo la segunda de de Xiao Qiao. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado porque el ítem está bastante bueno y te sirve mucho para contrarrestar dichos efectos. Y ahora con el clean que tiene, se vuelve uno de los ítems más fuertes en cuestiones defensivas.
porque te reduce todos los daños que tú recibes. Entonces está bastante bien. Y otro que recibió un cambio bastante interesante, que de hecho fue un nerfeito, es robustez en las botas de resistencia. La resistencia que ahora nosotros tenemos, o sea, la reducción de efectos de control que nosotros tenemos fue reducida. Antes teníamos un 30% y ahora tenemos un 25%. Es un poco triste, lo sé, pero la verdad no viene nada mal este tipo de balance porque le das más habilidad, bueno, habilitas un poco más los personajes de efectos de control. Sé que suena un poco contraproducente teniendo en cuenta lo que hicieron con Cielo Puro, pero tiene más sentido ahora el hacerse estos dos ítems. Recuerden que también es bueno con la resistencia mágica, lo cual sirve bastante estas botas. Bueno, ya dejando eso de lado, vamos directamente por la tier. Hay que tener en cuenta que vamos a hablar en diferente orden. Línea de choque, línea de medio, línea de farmeo, merodeadores y finalizaremos con cazadores. ¿Listo? Entonces vamos por el mandango. Primero quiero recalcar este pedazote de personaje que se pegó una escalada loquísima y es nada más y nada menos que Dharma. Entonces Dharma, con el efecto que recibió en el parche anterior, quedó bastante fuerte. Entonces mucho ojito con Dharma, que la verdad tiene excelentes resultados y pues que está brillando bastante. Y en la línea de la jungla también tiene unos ganqueos bastante poderosos que pueden llegar a servir bastante. Después pasamos directamente por Xiangyu, que sigue siendo bastante resistente, sigue proporcionando muy buenas y se sigue manteniendo como top 2 en la tier. Bastante guapetón. Neisha se pegó una escalada bastante gordita, principalmente por la forma en cómo counterea a la gran mayoría de personajes. Entonces está bastante bien. Wuyan, por su simpleza, también se pegó una escalada muy bonita, pero el personaje siempre se ha mantenido bastante fuerte en el meta. Entonces, muy agradable el personaje y fácil de aplicar. A Lain, el parche que le pegaron anterior, le pegó bastante decente, sinceramente, pero lo necesitaba. La verdad estaba bastante fuerte, estaba demasiado desbalanceado y pues estas modificaciones, tanto a su ultimate como a su kit en general, pues obviamente le afectaron bastante. Kai'Sa, en contraparte, ya comenzaron a jugarle un poquitico mejor. Comenzó a tener mejores resultados como tanque y también como bruiser y la verdad está escalando bastante bien. Dune comenzó a bajar poco a poco, pero tengan en cuenta que Dune sigue siendo muy fuerte tanto en la jungla como directamente en la línea de choque. Está bastante potente. Leo Banks me sorprende que esté principalmente en la línea de choque. La verdad me sorprende bastante. Tengan en cuenta que es un personaje que ya le tengo su guía completa, que se puede jugar en soporte, en jungla y en la línea de choque. Entonces está bastante bonito el personaje y su participación en el mapa es una locura. Me sorprende de sobremanera el cómo le pegaron un pisotón a Sun Ce. Sun Ce está bastante bien en el meta, tiene muy buenos daños, pero lastimosamente le pegaron un pisotón bastante fuerte. Nuestro viejito sabroso también se mantiene en un tier B, intenta hacer ahí un poquitico de carrerita, pero está bastante decente. Lixin en su forma de split pusher es prácticamente imparable, no se puede contrarrestar casi de ninguna forma, entonces mucho ojito con él porque está bastante molesto. Su forma de combatiente no es muy popular, pero también puede pegar bastante, pero definitivamente la forma roja es 1000 veces mejor. Arthur, pues fácil de manejar, muy bonito de aplicar, es bastante cómodo, tienen que simplemente darle un poquito de cariño y ya, es decir, solamente aprende su combo básico y haz daño en área. Eso es todo, no te compliques la vida con él. Yang Yan recibió un balance bastante interesante en el parche anterior y se está notando en esta cuestión. La regeneración de vida que tiene en estos momentos con su ultimate se nota bastante gracias a la reducción de enfriamiento que nosotros pues recibimos gracias al parche anterior. Entonces, ojo con él. Ata, en contraparte, es excelente en contra de tanques, pero más allá de eso tiene unos pequeños problemas para seguir escalando. Entonces, sí es un poco flojón, tengo que aceptarlo, pero es bastante bueno siempre y cuando sepas hacer las elecciones correctas de este personaje. Byron es de demasiada exposición y sus cooldowns, sinceramente, para hacer ese tipo de combatiente son ligeramente largos. Un buen Byron sabe entrar, pokear, salir, pero la verdad cuesta bastante. Y aquí entramos al mandango de dificultad. Marjane está tan abajo porque es bastante complicado por el manejo o la adaptación de sus combos. Con un poco de práctica te lo aseguro que puede llegar a ser un personaje perfectamente tier A. Pasando directamente por Lianpo. Lianpo
Es fácil de manejar, pero la gente está acostumbrada a hacer daños constantes con tanques. Este personaje normalmente tiene que hacer tradeos cortos. Entonces, si haces tradeos cortos, lograrás dominar este personaje a la perfección. Mulan, en contraparte, este sí tengo que aceptarlo, es complicada, molesta, es pesada de jugar, necesita mucha práctica, pero es un personaje que, bien manejada, brilla bastante. A Lubu le hicieron una modificación hace unos parches y no brilla, es que no brilla el personaje, le falta calle, tiene muy poca movilidad, ralentiza bien, tiene buen daño verdadero, pero la verdad es complicado de manejar. Es complicado de manejar según el match que tengas enfrente, no es porque sea un personaje mecánicamente difícil. Después pasaríamos directamente por Charlotte, mamazota. Es un personaje exageradamente fuerte. El parche que recibió, el balance que recibió en este parche fue bastante glorioso para ella, porque ahora la reducción de enfriamiento que nosotros recibimos en todo, pues está bastante bonito. Y la verdad, ahora se puede mantener más fácil sus cargas, lo cual es una locura y habilita muchísimo el personaje. Y no hay mucho que decir al respecto de este hermoso personaje, que de hecho le salió una skin bien guapetona, pero no hay nada que hacer al respecto de Wanyu. Wanyu está completamente fuera del meta por lo complicado y tan difícil de adaptar este personaje. Tiene unos daños ridículos, pero es demasiado complicado de manejar. Entonces, mucho ojo con este personaje que sí es bueno, pero requieres horas, días, meses para practicarlo y obviamente poder sacarle el máximo provecho. Tengan en cuenta los cambios principales que fueron directamente para Charlotte y nada más. Listo, muy importante eso. El cambio del balance de Charlotte fue bastante decente. Entonces, muy bonito personaje, solamente es saberle sacar el provecho. Pasando directamente por la línea de medio, tenemos un cambio muy potente y es que Yu Huang se pegó una escalada rotísima. Tanto en la jungla como en medio está siendo bastante efectiva. De hecho, el día de mañana les voy a traer un gameplay con Yu Huang que la verdad es joya. Claro, aún me falta mucho por aprender con este personaje, pero está bastante bien. So Yu, no entendí qué pasó acá, pero se pegó una escalada riquísima. Está muy fuerte. Pero bueno, no es de tanta sorpresa porque es uno de los pocos magos que literalmente habilita una iniciación a peleas. Sonea bastante fuerte y los daños que tiene son bastante contundentes. Si aprendes a manejar directamente su stun, que es prácticamente la base de su ultimate, pues obviamente serás una máquina de efectos de control y de daño. Entonces, mucho ojo con él. Nuwa sigue siendo un counter insano para todo el meta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hace desengage con todas sus herramientas. La tercera es una rotación constante con efecto de control. La segunda ralentiza, la primera empuja, entonces es bastante bonita. Sin contar de que en escalado puede llegar a ser demasiado explosiva. La princesa Frost es insana. Esperemos no le afecte mucho el cambio al cielo puro porque literalmente este es uno de los personajes que más se va a ver perjudicado gracias a este ítem. El Dr. Bian se puede subir un poquito más, pero es que los ítems de cortacura sí le perjudican bastante, entonces mucho ojo con él. Lady Zen recibió muchos nerfeos y aún así se sigue manteniendo. Me imagino que no, o bueno, quiero creer que no le van a hacer más nerfeos, entonces mucho ojo a este personaje, porque la verdad sí lo tocaron bastante. Y otro que tocaron fue a Ángela. La reducción de enfriamiento, o más bien el exceso de enfriamiento que tiene directamente en su ultimate, le afectó bastante y ya los combos no los puede aplicar tanto. Recuerden que su ultimate también le da supervivencia, entonces es un poco complicado en esos aspectos. Gao es de demasiada exposición, pero tiene unos daños ridículos y más encima si lo llevas con frenesí, puedes llegar a sobrevivir bastante con este personaje. Grandes combos, fácil iniciación, mucha supervivencia, bastante decente. Por el contraparte, Mozi, ya comenzamos a entrar a tier B, tiene muy buen pokeo, tiene muy buen daño y pues obviamente brilla bastante este personajote. Ahora sí, gente, se vino. ¿Qué pensaron los de Honor al bufar a este pedazote de personaje? Le redujeron el consumo de energía directamente en su ultimate y también en su segunda habilidad. Si tú quieres jugar este personaje, eres consciente de que
utilizas la ultimate en momentos situacionales para el ingreso y tu consumo de energía era exageradamente alto. Entonces dependías mucho del pokeo que tú hacías con tu segunda. Entonces ahora puedes pokear más cómodamente y tu iniciación con la ultimate está bastante cómoda. Entonces mucho ojo con Mei, que la verdad está bastante bonita y bastante decente en este meta. Posiblemente termine escalando unos cuantos pisos y termine colocándose como uno de los mejores magos del meta. Entonces ojo con el dato. Sí, ya. Se mantiene bastante bien. Es complicado escalar directamente con él porque es muy frágil. Pero ojo, que bien manejado puede llegar a ser demasiado desastroso. Solamente aprende a posicionarte y te lo aseguro que brillarás bastante. Xiao Qiao es un personaje de mucha exposición, cuesta acercarse con ella. Y pues sí tiene buenos daños, pero mucho ojito porque la verdad es bastante decente, pero pule ese posicionamiento y te lo aseguro que brillarás bastante. Con Liang tenemos un pequeño problema y es que la gente no sabe utilizar su ultimate. La ultimate no es de engage, la ultimate es para sacar la posibilidad de que el asesino vaya a las líneas traseras. Tiene muy buen funcionamiento como soporte y al mismo tiempo como mid laner, pero tienes que ser pulido al momento de querer jugarlo. Daji, en contraparte, tiene demasiada exposición y le cuesta moverse en el mapa. Entonces, ojo con eso, se lleva con botas de velocidad de movimiento, pero no es suficiente porque al momento de atacar o ser atacada, reduces tu velocidad de movimiento, entonces puede llegar a ser muy complicado mantenerte con este personaje. En contraparte, Changwan comenzó a subir poquito a poquito, le hicieron unas adaptaciones, le sacaron skin, están incitando a que jueguen un poco más con ella, pero sigue siendo un personaje muy complicado. Si gastas mal tu ultimate, quedas vendido y pues por ende no podrás lucirte con este personaje. Ganimo recibió un rework prácticamente. Su ultimate ya no hace lo mismo, su pasiva no hace lo mismo. Espérense gameplay de este personaje y posiblemente guía súper completa de este mismo, porque la verdad es un personaje muy bonito, pero que requiere paciencia y manos para poderlo aplicar correctamente. Entonces, mucho ojo con él. De hecho, Ganimo subió un poquito, bajando directamente a Milady. Milady es excelente como split pusher, pero es demasiado frágil. Es más o menos el mismo contexto que Silla, pero en este caso los robots no son lo suficientemente tanques, no son lo suficientemente defensivos, su ultimate es solo a un solo target y la verdad el efecto de control dura muy poquito tiempo, termina demasiado expuesta y la gente no sabe hacer los daños con este personaje. Aprende a posicionarte y lograrás brillar. Uno de los cambios más potentes en el parche, fue el de Diaoshan. Qué cosa más hermosa le acabaron de hacer a este personaje. El balance fue bastante bonito. Lo que hicieron fue que ahora su segunda habilidad ahora tiene 3 proyectiles, pero los 3 proyectiles tienen una división adicional. Si se dan cuenta, aquí dice que reduce hasta 4 segundos. Pero ojo, porque cada proyectil tiene diferentes rangos que nosotros podemos abusar de él. El primero tiene 500, el segundo tiene 550 y el tercero tiene 600. ¿Por qué nos importa esto? Porque la segunda habilidad antes la usábamos de forma cuerpo a cuerpo. Ahora la lanzamos de una forma un poco más cómoda hacia los laterales, permitiéndonos con cada lanzamiento de loto o por cada proyectil que nosotros lanzamos, reducir en 1.3 el enfriamiento de la segunda habilidad, lo cual viene fantástico porque si acertas solo 2 o una, por lo menos tendrás la segunda más rápida y recuerden que su ultimate le permite reducir el enfriamiento más cómodamente. Entonces, mucho ojo con Diaoshan que en estos momentos está brillando bastante y puede llegar a brillar mucho, sin contar de que también modificaron una que otra cosita directamente en su pasiva que le incrementaron también la curación con su segunda y le redujeron un poquitico. Ah, no, sí, le incrementaron la salud directamente adicional que nosotros podemos recibir con el romper las marcas. Entonces, mucho ojito que su pasiva también está bastante guapetona. ¿Listo? Aquí sí me confundí un poquito, pero es que el parche aprendérselo todo de memoria es un poquito complicado. Pero bueno, sigamos con el mandango. Kong Mink está muy fuera de meta, la verdad. Es que no es que sea complicado, la verdad el personaje es muy sencillo. Brilla más en la jungla, pero porque le permiten escalar. Pero en medio no brilla. En medio es muy papel. El personaje, la gente lo disfruta mucho, juega muy bien, juega constantemente con él. Es un personaje querido por la comunidad, pero al ser tan querido y tan spameado, teniendo en cuenta que es un personaje de alta exposición, no logran sacar el máximo provecho. Entonces, lastimosamente, está completamente morido, por no decir la otra frase. Heino le dieron duro, weón. Le dieron muy duro.
para bajar a lo más bajo de la tier en cuestiones de win rate, eso quiere decir que su efectividad en el juego es muy baja. Le redujeron muchísimo los daños, le redujeron muchísimo la supervivencia con su ultimate. Lo jodieron, la verdad, las cosas como son, lo jodieron y se nota muchísimo en el win rate que está teniendo el personaje. Como consejo, no lo juegues, pero si lo sabes jugar bien, puedes llegar a brillar con él, pero tienes que ser muy pulido con el posicionamiento y el cómo gastas la ultimate, porque si no quedarás bastante expuesto y pues por ende vas a terminar padeciendo las muertes constantes. Entonces, ojo con eso. En la línea de farmeo seguimos con el mismo rey de todo. Luban se sigue manteniendo bastante bien en el juego. No importa qué le estén haciendo al personaje, se sigue manteniendo con un win rate bastante decente, bastante bonito, bastante cómodo. Es un personaje que empuja, es un personaje que ralentiza, es un personaje que tiene mucho daño en área, es un personaje que tiene demasiado daño en área y un escalado bastante bonito. Entonces, ojo con él. El que sí me sorprende fue este pedazote de señor que se pegó una escalada y que de hecho hasta nos regalaron una skin bien sabrosona. Y es Huang Zhong. No entiendo nada, pero se supone que este es el personaje con más rango cuando nosotros estamos en modo torreta, pero quedas bastante expuesto. Claro, incrementa mucho nuestras resistencias y tenemos la posibilidad de colocar escudos constantes para nosotros mismos, pero se los aseguro, es un personaje que requiere cabeza para poderse posicionar, entonces ojo con este personaje. Pasando por el siguiente, Hou-Ji también recibió un nerfeo parches anteriores, pero al parecer la gente ya se acopló a su cadencia de autoataques y pues por ende está bastante bien actualmente en el meta. Consorte Yu, calladita, sin decir absolutamente nada, se sigue manteniendo y les dice, bueno, aquí yo me quedo, soy el pistolero más fuerte del parche, jodo asesinos, jodo tiradores, jodo prácticamente todos los personajes del meta, entonces de aquí no me baja nadie. La que sí bajó bastante fue Garo, pero recuerden que en este parche le mejoraron su segunda habilidad, que ahora se reduce su enfriamiento según su velocidad de ataque, lo cual viene bastante bien porque nos va a permitir pokear más en medio de nuestros intercambios, lo cual viene bastante joya, sin contar de que la ralentización en área viene muy bien con él. Con ella, perdón. Ahora sí, Alessio, a diferencia, el personaje es bastante interesante. Tengan en cuenta que pues es un personaje que puede joder muchos personajes que se encuentran en el meta, pero ojo con el posicionamiento. Muchos gastan muy feo su segunda habilidad, lo cual los expone demasiado. Tengan en cuenta que siguen siendo una de carry y que el exceso de exposición puede ser perjudicial para la salud. Entonces, mucho ojo con él. ¿Listo? Pasando por el siguiente, Luara. Tiene cosas interesantes. De hecho, les voy a dejar una build perfecta para ella. Así es la ruta de armado, para los que quieran copiarla. Y la verdad está bastante fuerte. Pero no saben jugar con ella. Con esa build se los aseguro que van a dominar. Pero solamente lo supieron gracias a mí. ¿Listo? Calladito. La que sí se pegó una escalada después del parche anterior fue Erin. La mamacita del hada. Está bastante fuerte. Güey. Es que solamente le incrementaron ciertas estadísticas defensivas. No hicieron más. Hay que tener en cuenta que el personaje es de alta exposición gracias a su ultimate. Pero no manches el escalado que se pegó esta vieja. Y que posiblemente siga escalando en el trayecto estos días. Recuerden que se puede jugar a velocidad de ataque. Que se puede jugar a crítico. Y que se puede jugar mágica. Y aún así tener unos resultados insanos. Entonces, mucho ojito con Erin. Yo no sé qué haces aquí, señor. Yo, sinceramente, no sé qué haces aquí. Souyue, para mí, debería estar muchísimo más abajo por lo complicado que es. Claro, hay que tener en cuenta que los proyectiles pegan bastante, pero no es un personaje cómodo, no es un personaje fácil, no es un personaje para todo el mundo. Es un personaje que tiene su tiempo y tal vez por eso se encuentra tan abajo. Tal vez si más gente lo aprende a manejar, suba, pero en lo personal me parece un personaje muy incómodo que me hace sentir incómodo, la verdad. No es un personaje que yo disfrute. Esto ya lo cuento como perspectiva propia, pero tiene demasiado alcance, tiene los únicos wards del juego que pueden llegar a servir para algo, entonces mucho ojo con este personaje que está bonito. Ahora, T-Renji sí bajó bastante. Es un personaje que depende muchísimo de los básicos y el stun a un solo target sí te puede llegar a servir, pero se usa en momentos muy situacionales. El tener un clear adicional para ti no es suficiente porque a ti te one-shotean. Entonces, al tener poco rango, al tener poca capacidad de ingreso, pues obviamente te jode bastante. Y eres uno de los AD carries con menos rango del juego. Y hablando de menos rango, Fang
es bueno como jungla, te permite escalar, pero como AD Carry es malísimo. Tienes que ser muy bueno con él y saber utilizar correctamente su segunda habilidad para poder ralentizar al enemigo. Si no, F, no vas a poder hacer nada. Y como todas las tier lists que yo hago, Long está siendo muy criticado. Porque Long debería estar más arriba. Gente, ¿quieren que Long suba? No lancen la ultimate en la cara del enemigo. Hay enemigos que se quitan efectos de control y tufear no sirve para nada. Dejen de hacer eso. Y si quieres pulir bien este personaje, aprende a utilizar la tercera. Con la tercera bien usada, vas a reventar a todo el mundo. Eres el personaje con más supervivencia de AD Carries del juego. Aprende a manejarlo. Lo mismo me dicen de Marco Polo. Marco Polo debería estar más arriba. Y sí, definitivamente, es el tumbatanques más fuerte del juego. Pero no lo saben usar. Es de demasiada exposición. No saben utilizar los efectos de control a su favor. No saben jugar en torno a su compañero. No saben aprovechar las partículas de velocidad de ataque con su primera y con su ultimate. Entonces, no se puede jugar cómodamente cuando tienes un Marco Polo enfrente, o más bien en tu equipo, que se la pasa metiéndose con su ultimate sin pegar cargas de su primera. Entonces, pokeen un poco, desgasten un poco y ahí sí entren a rematar con la ultimate, pero no sean tan osados, por así decirlo, porque la verdad, el personaje es bastante bueno, pero terrible. Ay, señorita Lady Sun, donde no tuvieses un desplazamiento que se lanza a la cara del enemigo, tú serías un personaje muy fuerte en el meta. Pero a la gente le encanta tener una de carry de desplazamientos y lanzarse en la cara de los enemigos. Es que, ¿cómo les gusta sentir el terror? Eres una de carry y adoras que te exploten. Y hablando de desplazamientos y que adoras que te exploten, Arlie es la misma wea. Tienes mucha movilidad, tienes muchísimo daño, tienes mucho DPS, tienes todas las herramientas del mundo para poder maximizar el daño que tú tienes con este personaje. Pero tienes desplazamientos, ese es el problema. Y los desplazamientos siempre son ofensivos, siempre. No sé en qué cabeza cabe, pero siempre son ofensivos estos desplazamientos. Hay que tener en cuenta que en este parche los únicos cambios fuertes que hicieron fue directamente para la señorita Garo, ¿cierto? Entonces mucho ojo con eso, porque la verdad el balance está bastante bien para ella y pues viene muy bien. Pero vamos ahora sí por una de las líneas. No, de hecho aún no. Vamos por la línea de merodeador. En la línea de merodeador los cambios fueron bastante interesantes, ¿cierto? Nos damos cuenta que el señor Zhang se sigue manteniendo como el rey, y es que la verdad tiene todo el sentido del mundo. El personaje está bastante bien, el personaje está bastante fuertecillo, el personaje rinde bastante, el personaje literalmente te carrea el juego, porque es un personaje que pues a la hora del té cumple su función, ¿cierto? Tanquear y desengage. Entonces está bastante joya y de hecho es uno de los personajes más piqueados en el meta. Entonces se mantiene, pero se mantiene fuerte porque es fácil, es potente, tiene escudos, tiene utilidad, está bastante bonito. Kayan, un poco de lo mismo con el Dr. Bian, lo del tema de las cortacuras le afectan, eso es todo. Y nadie se hace cortacuras, el personaje escala ridículamente bien y las curaciones en área le sirven para todo el equipo. Entonces por esa razón está bastante bonito. Y hay que tener en cuenta que las builds que nosotros tenemos son de demasiada exposición, o sea que nos permiten exponernos y curar a los personajes de línea frontal, lo cual para Kayan viene perfecto esto porque es un equilibrio muy muy guapo con ella, ¿cierto? Entonces nada, Mink sorprendentemente se mantiene después del nerfeo tan insano que le pegaron directamente a su segunda y a su primera, se mantiene. Sorprendentemente se mantiene. Yo creí que iba a bajar a lo más bajo de todo, pero no. Lo único que tienes que hacer es maxear su primera y ya bufeas al compañero igual que antes. Y maxear su segunda y nerfeas al enemigo igual que antes. Entonces eso está muy bien. Decide qué es lo que quieres hacer primero, si apoyar directamente el jungla y bufarlo y nerfear a los enemigos o directamente bufar todo el tiempo a tu carry y pues obviamente escalar. Pero ahí sí ya es decisión de cada quien como quiera jugarlo. Yaria es muy buena solo por una simple, llana y pequeña razón. Su primera habilidad. Tiene mucho spam. Tiene demasiado spam su primera habilidad, lo cual le permite estar pokeando todo el tiempo. No es necesario subirte al compañero, solamente presiona la primera como si no hubiese un mañana y te lo aseguro que ganarás el juego. Te lo juro. Ganas facilísimo. Muy fácil. Pero bueno, eso ya es otra cosa.
Zhuangzi se sigue manteniendo como uno de los buenos soportes del meta. De hecho, aquí estos son unos altibajos bastante suculentos entre los personajes de tier A y tier B, algunos, porque hay unos que sí se mantienen, que pues está curiosito, ¿cierto? Entonces, ojo con Zhuangzi, que es muy fácil de manejar. Su consumo de mana en principio de juego es un poco tedioso, por no decir muy tedioso, pero si aprendes a controlar el mana, te lo aseguro que dominas el juego. Es un excelente tanque, elimina efectos de control, tiene escuditos, tiene incremento de velocidad de movimiento, tiene ralentizaciones, está bastante got. Zumbin, no sé, güey, ¿qué tienen con el pobre Zumbin, güey? Es excelente. ¿Por qué lo critican tanto? Solamente hay que saber una cosa indispensable y muy práctica. Usa bien tu segunda habilidad. Te regenera la mitad del daño que recibiste en medio del intercambio. No solamente se usa para velocidad de movimiento, se usa para recuperar la vida de tus compañeros en medio de las TFs. No es solamente un relojito de pokeo y un relojito de ralentización. No, estamos hablando de curaciones grupales en área masivo. De hecho, puede llegar a curar más que Kayan si se usan los tiempos correctos. Entonces, ojo con Zumbin, que la verdad es bastante fuerte el personaje, pero tienes que saber utilizar correctamente su segunda. Entonces, no critiques tanto el personaje y más bien entiende cómo es que funciona. Dolia, aquí sí ya tenemos un problema. No sabes encontrar un carry, güey. Y este personaje es de encontrar un carry. Aquí es a lo que voy. Su ultimate potencia y reduce el enfriamiento completo de una de las habilidades de nuestro carry. Y no saben buscar el carry. Si sabes buscar el carry, el personaje brilla bastante. Pero ojo, recibió un cambio bastante potente directamente en su segunda habilidad. ¿Qué fue lo que le hicieron? Le jodieron un poquitico la existencia en su segunda habilidad, que es su principal habilidad de desgaste o pokeo o simplemente efectos de control, que ahora se tiene que usar sí o sí a rango cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Ya no es de tanta exposición como lo era antes. Y pues la verdad no está mal. La verdad no está mal, porque antes los efectos de control se hacían en Narnia y este nerfeo está bastante bonito. Creo que lo hicieron principalmente por el competitivo, pero pues lo dudo mucho, sinceramente. Personaje muy bueno, curaciones excesivas, muy buena participación en el mapa, bastante guapo. Kui, en su contraparte, es demasiado complejo. Posiblemente sea uno de los más complejitos soportes que hay. Y pues sí puede llegar a brillar bastante, puede ser muy útil, pero ten mucho cuidado al momento de querer gastar tus ganchos porque te puedes llevar al tanque. Ten mucho cuidado al momento de querer jugar ciertos personajes porque te puedes llegar a joder a ti mismo. Su ultimate no es fácil de usar. Es incómodo el personaje y principalmente radica en daño, pero si lo aprendes a manejar, te lo aseguro que es victoria segura. Dakeao recibió uno de los cambios más interesantes del juego, permitiéndolo y habilitándola directamente para la línea de medio. Y esto es bastante bueno porque ahora como soporte también habilita muchísimo la protección a un solo carry. Nosotros colocamos el portal, ¿cierto? En la parte inferior. La segunda habilidad que antes solamente era para trasladar a todos los compañeros a base, ¿cierto? Ahora, puedes dejarlo en línea durante unos segundos más, el compañero se va para acá y automáticamente puede utilizar otro portal para volver al mismo lugar donde estaba, lo cual es bastante fuerte porque su segunda sigue cumpliendo la misma función de mandar todos a base. Le añadieron una mecánica que está rotísima, está demasiado rota. Entonces, mucho ojo, porque este cambio está bastante bueno. Y no solo eso, cada vez que tú incrementas el AP de tu personaje, incrementas el área de tu primera, incrementas el área de tu tercera. Y no solo eso, sino que la Ultimate ahora también aplica un escudo tanto a los compañeros que llegan como a los compañeros a los cuales le lanzas la Ultimate en la cara. Entonces, para aquellas personas que solamente lanzaban la Ultimate en la cara para incrementar velocidad de ataque, ahora sí hay fundamentos para lanzar este escudo en cuestiones de supervivencia. God, muy God este cambio y espero que suba radicalmente este personaje. En serio, espero que suba mucho. El personaje Liu Chan no saben tanquear. No saben tanquear. Literalmente, esta es la explicación clara de que la gente no sabe tanquear. Está tan abajo porque la gente no sabe tanquear. La segunda inhabilita torres. La primera inhabilita torres. La tercera es solamente una cuestión de daño en área y simplemente joder la existencia, ¿cierto? Pero la primera y la segunda tienen tan poco cooldown que los efectos de control que nosotros aplicamos sobre el compañero es para dejarlo estampado al piso. Repito, no saben tanquear.
Eso es todo. Aprendan el límite del personaje y brillarán correctamente. A ver, onta el señor. Onta el señor. Don Juan, ¿cómo lo explico con este bicho? Es un personaje que está mal enfocado. Es muy bueno, pero está mal enfocado. De hecho, en la transmisión estuvimos hablando un poco de este personaje y la gente dice que nosotros debemos evitar que inicien. Pero no, nosotros somos iniciadores natos. Tenemos iniciación en nuestra segunda habilidad gracias a las esferas de la primera. Y esto nos habilita mucho. Que la Ultimate puede retener, por supuesto, pero si no hay a quién retener, si todos son de pokeo, ¿a quién retenemos? ¿Cómo forzamos iniciación? ¿Qué es lo que queremos hacer? Aprende a determinar eso y brillarás bastante. Y Wigosi le van a sacar una skin en el cosito. Y yo criticaba mucho a este personaje. Lo juro, lo criticaba mucho. Pero está rotísimo. Si quieren les traigo gameplay. Pero está muy, muy roto. Como tanque es una locura de personaje. Lo importante es saber hacer los daños del personaje, saber cómo gastar sus invisibilidades, porque eres intarjeteable, loco. No te pueden pegar básicos. Claro, habilidades si están atentos sí pueden, pero si sabes utilizar correctamente sus ingresos, te lo aseguro que vas a ser una máquina completa de habilitar. En serio, está roto, se los juro. Y me cuesta decirlo, pero está bastante rotito. Tienen que saberlo utilizar. Y si no, me trago mis palabras. Y les voy a traer gameplay. Hasta lo estuve jugando en la jungla para hacer ciertas pruebas y aún así los resultados fueron espectaculares. No lo hagan, por cierto. No lo hagan. Pero, uff, joya, 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 joya. Y ahora sí, vamos directamente por el mandango de los cazadores. Que aquí es donde más cambios hubo en general. Vamos directamente por el rey de reyes. Onta el señor Augran. El señor Papucho le redujeron el daño de su básico. Prácticamente la base de todo el daño del personaje. ¿Quiere decir que va a bajar del meta? No. ¿Por qué? Porque va a tener mucha regeneración de vida, porque aún tiene la ultimate que le cura toda la vida y que aún tenemos mucha ralentización y velocidad de movimiento y participación en el mapa. ¿Va a radicar considerablemente en nuestro principio de juego? Sí. Mucho. ¿Y en nuestro escalado? Sí. Mucho, porque le redujeron el porcentaje de crecimiento de AD. Pero ojo, no quiere decir que esté nerfeado al 100%. Puede llegar a ser muy útil y está bastante potente. Entonces yo creo que va a bajar unos 2 puestos o tal vez se mantenga. Pero de que no, lo bajen, supongamos, a tier C porque le redujeron muchísimo los daños, no. Eso no va a ocurrir. Otro personaje que se mantiene es Dian Wei. Muchos me critican por dejar a Dian Wei tan alto, pero es que, repito, mucha supervivencia, mucha movilidad, mucho hiperfarmeo. Su principio de juego es demasiado sádico. Tengo que aceptarlo, que en su escalado es un poquito flojito, pero de todas formas sigue siendo espectacularmente bueno para matar tanques, para matar absolutamente todo lo que tenga enfrente, gracias a que su ultimate aplica daño verdadero. Bueno, nos da la posibilidad de aplicar daño verdadero y es bastante bueno. Athena. ¿Cómo te explico esto con Athena? Son tan pocas las personas que saben jugar Athena que cuando ganan, ganan bien. Y esto la mantiene en el top. El personaje es complicado y sus desplazamientos son nada más y nada menos que una recapitulación de todos los escudos que ha ganado en el trayecto de todos sus combates, ¿cierto? Y es buena, pero tienes que ser inteligente al momento de quererla jugar, porque su ultimate no se gasta así porque sí, porque su escudo principal no se gasta así como sí, porque su segunda habilidad es spameable. Tiene que ser segunda, primera, segunda, ulti, segunda. Entradas y salidas constantes con este personaje, pero tienes que ser pulido al momento de quererlo aplicar, ¿listo? Y su pasiva está rota, las cosas como son. No hay mucho que decir al respecto. El personaje por su pasiva está bastante bien. Sailong, en su contraparte, su segunda habilidad tiene demasiada regeneración de vida y su ultimate es demasiada movilidad. Abusivo en todo el sentido de la palabra y su primera habilidad es otro de desplazamiento. Entonces está bastante bien. Nakoruru, mucha movilidad, buena participación en el mapa, deleteos facilísimos, está muy guapo, está muy bonito. Después, Langling, la misma cosa, mucha facilidad en el movimiento del mapa, muy potente, entonces muy fácil de explotar, su potencial, claro. Butterfly, tengan en cuenta de que su pasiva es lo difícil de manejar y si aprendes a controlar su pasiva, dominarás el juego. Este señor me sorprende que esté aquí, pero es que la verdad tiene sentido el que esté aquí. Su forma de tanque
es imparable. No hay otra palabra. Aguantas tanto en línea frontal que te vale madres y tienes desplazamientos que te aseguran tu supervivencia. Está roto, para que las cosas como son. Está bastante roto. Liu Bei es uno de los pocos personajes de alta mecánica que se mantiene en un tier decente. ¿Listo? Entonces, ojo con Liu Bei. Es Liu Bei, que está bastante bonito, que está bastante bien, que es difícil de aplicar, pero que si lo aplicas bien, divino, carrito seguro. Y hablando de Liu Bei, el parche que recibió anterior le potenció directamente su ultimate y los daños que él hace. Eso implica que también mejora su supervivencia, lo cual está bastante god. Entonces el personaje es bastante bueno, pero aprende contra quién usarlo. Principalmente contra mucho personaje cuerpo a cuerpo, porque tú vas a tener ventaja sobre ellos, y el no alcanzar a los rangos te puede joder un poco. Fuera de eso, está bastante bien. ¿Listo? Mucho ojo con él. El Musashino. Bastante bueno, su forma de tanque es bastante resistente, pero aprendan a utilizar sus marcas. Si quieren ver jugadores coreanos, dense cuenta que siempre mantienen las dos cargas de la pasiva y que cada vez que tiene la carga de su pasiva, automáticamente pega el autoataque, pues obviamente para poder acercarse al enemigo y salir de nuevo con su segunda. Pero aprende a utilizarlo, porque no es sencillo. Sima Yi no es fácil. No es nada fácil. Te lo digo yo porque lo estoy maineando y me cuesta muchísimo aún lograr carrear con él porque es un mago que irónicamente es de principio de juego. Entonces, ojo con el dato. De hecho, me está enseñando mucho este personaje y estoy adaptando mejor la información, pero cuesta un huevo. Me criticaron muchísimo este video. Y es que Cirrus está fuerte, men. Es excelente antimeta. ¿Y por qué antimeta? Tiene sangrado, tiene mucha movilidad, tiene la posibilidad de inhabilitar a un compañero completo, una supresión. ¿Qué más quieres, loco? Tienes escudos. Si te stunean mientras estás cargando la primera, de todas formas gastas el desplazamiento. ¿Qué más quieres? ¿Y a qué me refiero con antimeta? Personaje que se encuentra en tier inferior y que aporta bastante en el juego. Ojo con eso, ¿listo? Porque no es un personaje que esté ahí porque sí, ¿listo? Por cierto, dato importante que se me olvidó comentar. Hang Sing recibió un bufo. Le mejoraron su resistencia defensiva base y de paso la definitiva ahora se le equilibró un poco más y hace más daño en juego tardío. Entonces, ojo con Hang Sing. Pasando por otro señor que acabó de recibir otro bufo. O sea, no nos bastó con uno, vamos por otro. Le incrementaron la defensa física base y ahora le redujeron el enfriamiento de su segunda habilidad. Yao es roto, está roto, pero aprende a manejarlo. La forma en cómo tú gastas su pasiva brillante es lo que radica en la utilidad del mismo. Entonces, mucho ojo con él porque puede llegar a ser una máquina de matar, pero con mucha supervivencia. Entonces, ojito con él. Ay, por favorcito querido, ¿qué hicieron con Menki? Menki le incrementaron la vida base y la defensa base. ¿Qué es lo que significa? Que el Menki tanque está mucho mejor habilitado. ¿A qué es a lo que voy? Al incrementarle su defensa y su vida base, su escudo, o sea, la base de todo el daño del personaje incrementa, obviamente, según la vida base que nosotros tengamos. Entonces, esto se va a poner bueno porque Menki está rotillo. Menki va a brillar en el trayecto de estos días, pero jueguenlo tanque. Repito, jueguenlo tanque y se los aseguro que van a brillar. Si quieres llevarlo un poco más bruiser, te puede llegar a servir, pero mucho ojo con cómo usas la ultimate. El señor más bufado de todo el parche el día de hoy. Ukyo Tachibana. A ver, Ukyo le modificaron su pasiva. Ahora la pasiva lo cura. De paso, tiene más rango. De paso, su segunda habilidad tiene más pasivas adicionales. Y tiene todas las herramientas en estos momentos para poder explotar a prácticamente cualquier persona en el juego. Entonces, mucho ojito. De hecho, fue una Biblia completa lo que le modificaron a él. Aunque parece poco, porque fue solamente a su pasiva y a su primera, fue bastante contundente porque ahora la pasiva tiene muchas más funciones, tiene un escalado mejor en su principio, en su late game, y no solo eso, sino que su primera ahora tiene una jugabilidad adicional dependiendo en cómo se use y cómo gastes los desplazamientos. Entonces está bastante interesante. Ukyo va a subir, pero recuerden que su primera habilidad es lo que lo vuelve complejo de manejar.
Muy, muy, muy importante. Ahora sí, vamos por los de siempre, vamos por los que siempre critican, por los que siempre pelean. Jink, complicada de manejar, nadie sabe utilizar correctamente sus básicos. Una habilidad, potencia tu autoataque y pegas más rápido. Dos habilidades, potencia tu autoataque y te cura. Tres habilidades, botas un básico súper potente que tiene un rango gigantesco. Está bastante bien. De hecho, ni siquiera saben gastar su ultimate, que tiene dos cargas. Entonces, ojo con eso. Jink es complicada, pero tienes que saberla aplicar. ¿Listo? Mucho ojito. Ahora sí, Wukong. Aparte del bufo que le pegaron en el parche anterior, está bien. Está bien el personaje, pero no saben jugar un personaje a críticos. No saben jugarlo. Jueguenlo medio tanque. Jueguenlo medio tanque o bruiser. Se los aseguro que con esos dos números van a mejorar bastante. Y después van soltándolo un poco más y van eliminando ítems de resistencia y coloquen ítems de daño. Así automáticamente aprenderán a jugar este personaje. Ay, ¿dónde están las más problemáticas? Jink, lo mismo de siempre, aprende a manejar sus reflejos y recibirás curaciones, recibirás resets, recibirás de todo, aprende a manejar su ultimate y serás una máquina de matar. Es complicada, muy complicada en cuestiones de lectura y costumbre, pero bueno, tienen que ser inteligentes. Lam un poco de lo mismo, no saben utilizar su ultimate en las situaciones en, que en los que se necesita. Si aprendes a utilizar tu ultimate, dominas el juego. El resto simplemente es espichar botones a lo pendejo y te lo aseguro que te va a ir muy bien. Luna. Esta sí no tiene nada que ver con espichar botones a lo complejo. Esta cosa sí o sí tienes que aprenderla a manejar, principalmente por la acumulación de marcas. Es muy compleja y es difícil de posicionarte, pero si lo haces bien, puedes brillar con el personaje, pero tienes que ser muy pulido. Tienes que ser exageradamente pulido con su ultimate. Y el consumo de maná, si te quitan el blue, estás frito. Entonces, ojo con eso. El señor Pei. Pei tiene que moverse en forma de tigre y pelear en forma humana. Repito, moverse en forma de tigre y pelear en forma humana. ¿Por qué lo hacen al revés, loco? ¿Qué tienen con el suicidación? O sea, ¿por qué dicen morime? No, 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 güey. Si hacen esta alteración de formas, se los aseguro que van a dominar más con el personaje y no pega poquito. De paso, su kit de habilidades está basado directamente en la forma humana. Su escudo le incrementa la velocidad de ataque. ¿Para qué quieres más? Y pues agudito, nadie sabe jugar con agudo, nadie sabe cómo tanquear con él, entonces me alegra ser uno de los pocos jugadores que entiende a este personaje y la verdad está roto, pero lastimosamente la gente no le sabe jugar con el personaje, ¿cierto? Es un personaje tanque que no tanquea. Es decir, ahí está el chiste. Es un personaje tanque que no tanquea. Tiene que tanquear su oso, no tiene que tanquear la niña. Entonces, ojo con eso. En fin, gente, esos son los cambios, esas son las modificaciones. Es un video larguito, 47 minutos, pero de vez en cuando hacer esta retroalimentación de todos los personajes que nosotros tenemos en el juego vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, nada, espero hayan disfrutado este pedazo de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye. Bye. La madre que lo parió, que me quedó sin voz.